Libertad Democrática. Y como una petición especial para nuestros amigos de Estados Unidos, para Ken Salazar, para Ron Johnson, con todo respeto, para el presidente Trump. La misma frase de Benito Juárez en inglés. Among individuals, as among nations, the respect for the right of others is peace. Benito Juárez. Muchas gracias. Al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable, y por el progreso del género humano, les doy nuevamente la bienvenida a todos nuestros seguidores en Libertad Democrática, su amigo y servidor Juan José Cano Ugalde. Hoy nuestro amigo Cuauhtémoc no estará presente por causas de fuerza mayor. Le mandamos un fuerte abrazo a Cuauhtémoc. Han sucedido muchas cosas en este lapso de pausa que hemos tenido para el programa, y hemos hecho a propósito esta pausa para procesar todos los sucesos que se han ido llevando a cabo y que afectan muy fuertemente a nuestro país, sobre todo en el ámbito internacional. Nuestra relación con Estados Unidos de Norteamérica, que es muy compleja, ha tenido altibajos muy fuertes en los últimos 2 meses. Son 60 días ya que el gobierno norteamericano solicitó al gobierno mexicano la detención provisional con efectos para extradición del ex ahorita gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de Sinaloa y del senador Enrique Insunza Cázares, también por el estado de Sinaloa, y de otros funcionarios más, entre ellos un general que era el secretario de Seguridad Pública del Estado, el general Mérida, quien se encuentra ya en los Estados Unidos detenido. Y esto viene insertado con la situación de la negociación del TEMEC, que es muy importante para México, para Estados Unidos y para Canadá, y a su vez con muchas situaciones que se han ido dando alrededor de nuestro país que tienen que ver con la problemática que se está viviendo en el día a día en los quehaceres públicos nacionales. Hace 60 días, como lo estaba yo comentando, el gobierno norteamericano solicitó al gobierno mexicano la detención del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, del senador Insunza y de otros funcionarios del estado de Sinaloa por supuestos, por un proceso que se está llevando en los Estados Unidos por supuestos delitos relacionados con el crimen organizado y con la delincuencia organizada. Estos asuntos reflejan la presión política y que está haciendo el gobierno del presidente Donald Trump sobre México y pues también la exigencia que están haciendo desde hace ya tiempo de que en México se persiga de manera adecuada y eficiente al crimen organizado en todos los niveles, a nivel de operadores, por supuesto, pero también a nivel de la protección política que supuestamente ellos gozan. Estos aspectos que se están viviendo han hecho que se empantanen mucho las negociaciones del TEMEC y ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Primeramente, quiero también señalar que en torno a la solicitud de detención provisional y el proceso de extradición,
de el gobernador con licencia, no es exgobernador, es gobernador con licencia, del senador que no ha pedido licencia y de otros funcionarios del Estado, tienen que ver con la situación y la necesidad de llevar procedimientos legales. En ese sentido, el gobierno mexicano ha manifestado desde el principio de la solicitud, de alguna manera ha mostrado y manifestado una cierta negativa a acceder a la petición norteamericana. Se ha exigido pruebas, lo cual efectivamente es correcto, pero incluso se exigieron pruebas de antemano y se ha establecido alrededor de esta situación pues una retórica pública y de medios de comunicación entre los que dicen pues no hay pruebas, no tenemos por qué entregarlo, y entre los que dicen sí, sí, el gobierno está ocultando algo y los está encubriendo. Bueno, pues ni una ni otra. Yo creo que nuestro papel en Libertad Democrática es tratar de esclarecer un poco la situación y después pasar al tema central que quiero yo tratar en este momento. Para que todos entendamos qué es lo que sucede en torno a la solicitud de extradición, quiero señalar que hay dos instrumentos legales principales, hay más, pero bueno, se relacionan, pero ahorita no se trata esto de una clase en materia de extradiciones, sino simplemente de una explicación breve que sirva a todos los que nos escuchan y nos ven. Tenemos que se regula el tema de la extradición en México a través de un tratado de extradición entre Estados Unidos y México y la ley de extradición internacional de nuestro país. Primeramente quiero señalar que en torno al tratado de extradición que existe, se establece en ese tratado en su artículo 10 el procedimiento para la extradición y los documentos necesarios. Este tratado que firma Estados Unidos y México es para que entre los dos se puedan hacer solicitudes de extradición. Bien los puede solicitar México o bien los puede solicitar Estados Unidos cuando consideren, de acuerdo a sus leyes internas, que existe un procedimiento en contra de alguien que requiere forzosamente esa cooperación internacional para ser juzgado ya bien en México o bien en Estados Unidos, dependiendo de quién pide la petición de extradición. En este caso, Estados Unidos lo está pidiendo de ciudadanos mexicanos, algunos de ellos en funciones con servicios públicos, y en ese sentido, pues se tienen que agotar ciertos mecanismos legales para que esto se pueda efectuar de manera legal en caso de que existan los elementos para ello. En el artículo 10 de la ley del tratado entre Estados Unidos y México se dice el procedimiento para extradición y documentos que son necesarios. La solicitud de extradición se presentará por la vía diplomática, como fue en el caso, le informa el gobierno norteamericano al gobierno mexicano a través del Departamento de Estado norteamericano y la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. En ella se hace una solicitud de extradición que debe de contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición. En el caso, el gobierno norteamericano está solicitando la extradición porque en los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Fiscalía de Nueva York, se está llevando un procedimiento en la que se hizo ya una formal acusación en contra de estos servidores públicos por delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico y por delitos relacionados con estos aspectos. En lo que ellos alegan en esas solicitudes es que pues existe complicidades para llevar a cabo
la introducción a Estados Unidos de diversas drogas como el fentanilo, la cocaína y las metanfetaminas, y también por supuesta protección política hacia estos organismos del crimen organizado en contra de estos servidores públicos. Y para esto la acusación se hace, la Fiscalía norteamericana ha hecho la acusación ante los órganos jurisdiccionales norteamericanos, el gran jurado, como se le denomina, y este gran jurado ha solicitado ya una orden de aprehensión en el territorio norteamericano en contra de estos servidores públicos. Entonces, derivado de ello, se hace la solicitud de extradición y a ella se acompaña una relación de los hechos imputados, la expresión del delito por el cual se pide la extradición, el texto de las disposiciones legales allá en Estados Unidos que fijen los elementos constitutivos de esos delitos, así como el texto de las disposiciones que determinen la pena correspondiente. También lo relacionado a la prescripción de la acción penal de la pena y los datos antecedentes personales de las personas que están reclamándose y que permitan su identificación siempre que sea posible su localización. Y en ese caso, pues ellos han acompañado estos elementos. Hay que señalar que la extradición no opera cuando, por ejemplo, los delitos que allá se imputan no existen en México o cuando la pena que van a solicitar allá por esos delitos no se puede imponer en México. En el caso no pueden solicitar la pena de muerte por estos delitos supuestamente cometidos por estos servidores públicos o ciudadanos mexicanos y tampoco pueden pedir la extradición por delitos que no, por hechos que no sean delito en México. Naturalmente, estos hechos que ellos imputan también son delitos conforme al Código Penal Federal Mexicano. Entonces, estos elementos creo que se están cumpliendo porque ni van a solicitar la pena de muerte, ni tampoco es por delitos que aquí en México no se consideren como tal. Entonces, estos elementos ellos los han anexado. Más aparte, la copia de la orden de aprehensión librada por los jueces allá, las pruebas que conforme a las leyes de ellos justifican la aprehensión y ellos solicitaron todo esto con la documentación a la parte requiriente o requerida, que en este caso es México, obviamente en el idioma inglés, pero acompañada de su traducción al idioma español, que es el que hablamos nosotros. Este artículo que acabo de citar, pues viene en estos datos. Ahora, en ello pueden solicitar la detención provisional, que fue lo que hicieron en el caso en concreto. Planteando que hay un caso de urgencia, los Estados Unidos solicitaron por la vía diplomática a México la detención provisional de estas personas, obviamente con estos elementos que contienen la expresión del delito y la descripción de los hechos por los cuales se les está reclamando. Y ellos cuentan a partir de la solicitud de la detención con un plazo de 60 días, el cual ya se cumplió después de la aprehensión, para poder presentar las pruebas suficientes que en este caso las autoridades mexicanas analicen y con ellos determinar si existen o no elementos para que la extradición se autorice hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, si ellos en 60 días no anexan las pruebas, la detención deja de tener efectos y se le libera a las personas. En el caso en concreto, solicitaron la detención provisional, pero México no la concedió. No concedió la detención provisional. Muchos dicen es que no tenía por qué solicitarse o por sí, el procedimiento sí lo permite y lo establece
y no con eso se violenta lo que es la presunción de inocencia. Ahora, este tratado a su vez debe de analizarse en relación con la ley correspondiente. Y la ley correspondiente es la ley de extradición internacional, que en su artículo 16 vuelve a repetir más o menos los mismos elementos. Dice: la petición formal de extradición y los documentos en que se apoye el Estado solicitante deberán contener la expresión del delito por el que se pide la extradición, la prueba que acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado, las manifestaciones a que se refiere el artículo 10 en caso de que exista tratado de extradición. ¿Qué son estas manifestaciones? De acuerdo al artículo 10, estas manifestaciones son las siguientes: que llegado el caso se otorgará una reciprocidad, que no serán materia del proceso delitos cometidos con anterioridad a la extradición u omitidos en la demanda y la solicitud del mismo, que el presunto extraditado sea sometido a un tribunal competente, que debe ser oído en defensa, que se le facilitarán los recursos legales para su defensa, y que si el delito que se imputa es punible también en la legislación con pena de muerte, no se aplicará esta en los Estados Unidos. Y que no se concederá la extradición del mismo individuo a un tercer estado, es decir, que no lo pueden estar reclamando para mandarlo a otro estado. Y a su vez también que se proporcionará al Estado mexicano, en el caso nuestro, una copia auténtica de la resolución ejecutoriada que se pronuncie en su caso durante el proceso. Esto pues obviamente todavía no ha sucedido, pero ellos se tienen que comprometer a ello. Ahora, en la solicitud también deben de manifestar la reproducción del texto de los preceptos de la ley en las que se establezca el delito y la pena, así como los temas relacionados con la prescripción de la acción penal para determinar que no exista una prescripción, y el texto auténtico de la orden de aprehensión, como los datos y antecedentes de la persona reclamada que permitan su identificación. Igual se dice que se tiene un plazo de 2 meses, que previene el artículo 119 de la Constitución, contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado las medidas, por ejemplo, como la detención provisional, para presentar las pruebas y en este momento que se determine si existe o no el delito. Ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores no es la que determina si existe o no el delito, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que remitir esta información a la Fiscalía General de la República, que conforme a nuestras leyes es el órgano del Estado que persigue los delitos conforme a derecho y es el órgano facultado para analizar y determinar si existen o no elementos que determinen la probable responsabilidad penal de estas personas y que los hechos por las que se solicita el delito, o más bien la extradición, pues se hayan cometido, que existan como tal y que probablemente los hayan cometido estos servidores públicos. La Fiscalía entonces tiene la facultad de analizar la documentación y determinar si conforme a la legislación actual y nuestra existen estos elementos para en todo caso conceder la extradición. Ahora, aquí es muy importante establecer que hasta ahorita no ha habido un pronunciamiento formal sobre las pruebas remitidas, si es que ya se dieron por parte de los Estados Unidos de Norteamérica en torno a la solicitud de extradición. El hecho de que se solicite la extradición de servidores públicos o de cualquier persona ciudadana mexicana no significa que se tenga y que se deba conceder de facto, sino que se tienen que reunir estos requisitos y sobre todo
que conforme a nuestras leyes, nosotros debemos de determinar si existen o no realmente elementos para que conforme a nuestra legislación sí se pueda proceder y entonces autorizar la extradición. Hasta este momento México nos ha pronunciado formalmente en torno a la negativa de la extradición, pero apenas creo se están cumpliendo los 60 días que la ley establece para que los Estados Unidos envíen las pruebas y se puedan analizar en México. Estos aspectos son parte del procedimiento legal para poder extraditar, autorizar la extradición o negar la extradición de una persona hacia los Estados Unidos, y que también de alguna manera la tienen ellos cuando nosotros solicitamos la extradición de alguien allá para que sea enjuiciado aquí. Hasta ahí creo que vamos, el procedimiento se está llevando conforme a derecho y debemos de señalar con toda claridad y objetividad que los señalados en la solicitud de extradición pues están bajo el principio de la presunción de inocencia que rige en nuestras leyes. La presunción de inocencia está en su favor hasta en tanto no se compruebe lo contrario. Bueno, este tema de la extradición, así como las exigencias que ha hecho Estados Unidos sobre México en torno a la persecución del crimen organizado, pues han ido empantanando y planteando otras problemáticas que se han establecido alrededor de todo esto. Un tema que también ha brincado en los últimos meses son dos temas. Uno, el hecho de que agentes de la famosa Central de Inteligencia de Estados Unidos participaron en un operativo en Chihuahua para localizar un laboratorio de metanfetamina o de fentanilo en ese estado, y que derivado de que hubo un suceso que provocó la muerte de dos de ellos, se dice que eran cuatro, pero dos de ellos fallecieron lamentablemente junto con otros agentes nacionales, lo que es muy lamentable. Pues esto destapó la caja de Pandora porque se supo que eran agentes encubierto en México y que obviamente no pueden actuar en nuestro país sin autorización del Estado mexicano, lo que también ha provocado una crisis política para la gobernadora de Chihuahua. Y por el otro lado está el suceso que llevó a la conclusión del secuestro en territorio mexicano del famoso narcotraficante el Mayo Zambada, y que al parecer ahora, en cuanto a informaciones recientes, se adjudica el FBI, el Buró de Investigación norteamericano, el operativo en el cual se hizo esa extracción o sustracción de este personaje. Aquí debo también ser muy objetivo. Es claro que los gobiernos de los últimos 25 años en nuestro país, incluyendo gobiernos de todos los colores, del PRI, del PAN y del Morena, pues han sido omisos, pasivos, indulgentes, para realizar operativos que lleguen a la detención de gentes o personajes de este nivel. Hasta apenas recientemente algo que se le felicita a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal,
Hasta apenas se hizo un operativo con fuerza, con firmeza, que concluyó con la lamentable, porque es un ser humano, la lamentable muerte del famoso Mencho, que hubiera sido mejor que lo detuvieran y que lo enjuiciaran debidamente conforme a derecho en México o extraditado a Estados Unidos, pero bueno, culminó con la muerte de este sujeto. Hasta apenas ese operativo realmente llevó a la captura de un capo mayor, porque en el caso del Mayo Zambada, bueno, pues operó más de 50 años bajo la sombra, y pues es la verdad imposible de creer que el Estado mexicano no tuviera la capacidad para poder investigar y detener a este personaje. Definitivamente podemos presumir, a nivel de presunción obviamente, por eso es el término presumir, que pues han habido complicidades de personajes del Estado mexicano, pues para ser omisivos en ese sentido. Entonces, pues los Estados Unidos de Norteamérica, al parecer, según esa información que han medio vertido del FBI a través de medios norteamericanos, pues ellos realizaron esa operación. ¿Hasta qué se sabía de esa operación? Se sabía que había sido algo tramado por hijos del Chapo, que se prestaron quizá negociados con Estados Unidos, pero que ellos lo hicieron, que a engaños detuvieron o llevaron a este Mayo Zambada a una reunión en donde al parecer a este hombre fue sometido, llevado por la fuerza a un avión, y en ese avión lo trasladaron a territorio norteamericano, en donde lo reciben las autoridades americanas. Al principio de este suceso, el embajador Ken Salazar negó cualquier participación del gobierno norteamericano en dicha acción, pues ello hubiera implicado, como al parecer así fue, pues una violación a la soberanía nacional, puesto que no pueden operar agentes extranjeros en nuestro país, mucho menos para secuestrar a un sujeto presunto delincuente. Y digo presunto delincuente porque quiero ser muy claro y muy preciso en los términos, puesto que hasta que no se haya dictado una sentencia condenatoria, no se puede entender que una persona es culpable. Todos sabemos quién era el Mayo Zambada, y no con eso estoy tratando de decir que no era lo que sabemos que era, pero debemos de ser muy precisos en la terminología. Y en ese sentido, Ken Salazar, el embajador norteamericano, negó cualquier participación en su momento del gobierno. Se manifestó por parte del propio embajador en ese momento un distanciamiento con el presidente en ese entonces, López Obrador, por el operativo en el que pues el gobierno mexicano siempre tuvo la sospecha de la participación de agentes extranjeros, y que no se le haya informado al gobierno mexicano sobre el mismo, eh, hizo que, según Ken Salazar, hubiera un distanciamiento, más el hecho de hacer críticas al tema de la reforma judicial, que es otro tema. Bueno, sin embargo, ya en el gobierno del presidente Trump, el FBI se está, al parecer, adjudicando el hecho de que el operativo fue realmente organizado y armado por agentes que forman parte de esa institución de investigación. Entonces, aquí se empiezan a empantanar aún más las cosas, porque entonces, aunque en los hechos creo que todos los gobiernos mexicanos han sabido que agentes extranjeros han operado en territorio nacional de manera clandestina, no solamente de Estados Unidos, sino también agentes de otros países,
posiblemente de Rusia, posiblemente de China, posiblemente de Cuba, de muchas otras naciones, porque el espionaje es una realidad entre estos gobiernos, pero lo hacen de manera clandestina. Y el hecho de que ya se tengan elementos que comprueben operaciones ya encubiertas, practicadas en territorio nacional y en este caso por el gobierno norteamericano, pues se empantana aún más la relación porque sí representan una flagrante violación a nuestros principios de la soberanía nacional, que la soberanía tiene que ver básicamente con la capacidad que el Estado mexicano tiene de autodeterminarse y autogobernarse, ¿sí? Para eso tenemos leyes que rigen en nuestro territorio nacional. Pero con independencia de esto, pues también podemos ver la otra parte en el hecho de que pues han sido omisivos en México las autoridades de varios gobiernos en realmente actuar de manera firme en contra del crimen organizado y el gobierno norteamericano ha denunciado de manera abierta a través de discursos y comentarios del secretario Marco Rubio, a través del propio presidente Trump, que existe de alguna manera cierta colusión, cierto nivel de complicidades entre las mafias del crimen organizado mexicano y los distintos niveles del poder público en nuestro país, cosa que los mexicanos sabemos y sabemos bien que es en parte cierta. El crimen organizado no ha podido crecer a los niveles que ahora tiene y en los que ahora opera, incluso hasta con el huachicol, que es un saqueo enorme de las arcas públicas nacionales relacionadas con el tráfico ilegal de energéticos como la gasolina o el petróleo, el diésel, el gas, pues no pudieran operar de esa manera si no es con la complicidad obviamente de autoridades de todos los niveles municipales, estatales y federales. Y es una realidad que no podemos negar. Entonces, por un lado, hay un reclamo norteamericano sobre estos particulares que en cierta forma tienen cierto sustento de veracidad o de presunción de veracidad. Y por el otro lado, también está la postura mexicana en el sentido de que pues sí ha habido flagrantes violaciones a nuestra integridad territorial y a nuestra normatividad nacional que incurren en violación a derechos humanos de la gente que ha sido detenida de manera ilegal o que en la que pues están operando de manera indebida agentes internacionales en nuestro territorio. Ahora, el presidente Trump ha sido claro en señalar que pueden haber incursiones hasta militares en contra del crimen organizado en territorio nacional, lo que también provocaría una crisis enorme. Ahora, esto insertado en la renegociación del TEMEC, pues enturbió muchas las cosas y pues ya hasta en este momento sabemos ya que el gobierno norteamericano ya ha expresado de manera abierta y clara que no pretenden darle una continuidad a la renegociación del TEMEC por 16 años más. Prácticamente están sometiéndose a las salvaguardas que el TEMEC tenía para el hecho de que ya no se quiera renegociar el tratado y entonces lo que opera, como han dicho las autoridades mexicanas, es que aún se conserva el TEMEC 10 años, de aquí a 2036, pero con revisiones cada año y que de alguna manera van pausando la relación y esas negociaciones tienen que ver con la imposición de nuevos aranceles o de nuevas exigencias como reglas de origen y otros temas que van
de alguna manera debilitando esa relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y que pueden culminar en el 36 con ya un rompimiento de este pacto al final, y pues con otro tipo de renegociación, o más bien otro tipo de actitud arancelaria entre los tres países, y quizá con un proteccionismo económico de mayor envergadura, que obviamente provoca una crisis interna en nuestro país, económica, una incertidumbre en las inversiones y en el crecimiento económico nacional, y que pues tiene que ver con pues una posible degradación de la economía, de los bolsillos de nuestro pueblo. Desgraciadamente es una realidad, no es algo que vaya a suceder de aquí a mañana, pero es algo que se puede ir viendo o se puede ir procesando si es que México no toma las medidas necesarias para fortalecer el mercado interno y para buscar nuevos mercados que permitan paliar, no sustituir, paliar un poco esta situación, porque es muy difícil que se pueda sustituir toda esa estructura económica de integración que tenemos con Estados Unidos, y que podamos hacerla ahora con China o con otros países, porque un factor que es muy importante de tomar en cuenta en todo esto, pues es el hecho de las distancias. No es lo mismo tener o compartir frontera con Estados Unidos que tener que enviar, por ejemplo, comercio, productos hasta China, lo que conlleva a pues una distribución, una transportación, pues que empieza a provocar menos niveles, o más bien marginales ganancias a las que sí se tienen con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es complicado, es complejo, no es tan fácil, y además México depende de Estados Unidos en muchos aspectos, ¿no? México todavía le compra el 30% de gasolina a Estados Unidos, y también dependemos un porcentaje similar del gas natural, y que es muy importante para la generación de energía eléctrica en nuestro país. También dependemos mucho en temas de agricultura, les compramos maíz, les compramos trigo, ellos nos compran a su vez aguacate, en fin, hay una integración que no puede romperse la noche a la mañana, pero la decisión de Donald Trump sí provoca incertidumbre para el porvenir de los tres países, no solamente de México, también de ellos y del propio Canadá. Pero es la decisión que tiene el gobierno norteamericano, porque el presidente Trump tiene una visión más, digamos, proteccionista de la economía, y quiere más bien imponer condiciones arancelarias que favorezcan más su desarrollo y sobre todo el cambio de inversiones de México a Estados Unidos. Ya lo estamos viviendo. Toyota ya está pasando parte de sus producciones importantes que estaban en territorio nacional, ya las está retirando de México para mandarlas a Estados Unidos. Ya empiezan a haber cierre de plantas en el sector de fabricación de automóviles, que es un sector muy importante para México. Empieza a haber cierre de plantas en el estado de Morelos, empieza a haber la posibilidad de cierres en Coahuila, etcétera, etcétera. Entonces, esto obviamente repercute en un desarrollo futuro. Entonces, ese es un panorama en general que estamos viviendo. Ahora, es curioso que Ken Salazar en estos días haya sacado un libro cuyo nombre es Borderlands, mi lucha por una América inclusiva. Y en ella reitera que ellos no participaron, por ejemplo, en el tema de detención del Mayo Zambada, lo que aparentemente contradice lo que está diciendo el FBI, o que se está diciendo en el gobierno de Donald Trump.
Aquí quiero plantear dos cosas. Una, se nota que nuestro amigo Ken Salazar pues está haciendo política en Estados Unidos. Se nota que empieza a haber una lucha por la próxima sucesión presidencial en el 2028 en los Estados Unidos de Norteamérica. Él forma parte de los políticos del Partido Demócrata. Y entonces yo desde mi perspectiva lo que veo es que está levantando la mano para poder ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata o formar parte del equipo del que sea el candidato para posteriormente quizás ser secretario de Economía, posiblemente, o secretario de Estado, no lo sé. Pero ¿por qué lo digo? Bueno, pues porque aunque él como embajador diga que no tiene, que ellos no participaron como gobierno en el tema de la detención del Mayo Zambada, realmente esto es un argumento un poco difícil de creer por lo siguiente. Bueno, ¿quién tiene al Mayo Zambada en este momento? ¿En dónde se encuentra y qué está pasando con él? Lo tienen las autoridades norteamericanas, lo están enjuiciando allá. Se está declarando culpable incluso para obtener beneficios ante las autoridades judiciales norteamericanas. O sea, aquí creo que la respuesta a si participó o no el gobierno norteamericano en la detención del Mayo, pues la da el hecho de que está en manos de ellos. Entonces, se ve poco probable que hubiese sido un engaño cometido solo por los hijos del Chapo hacia el Mayo, porque pues, es un hombre que tenía el colmillo bastante largo, 50 años en el ambiente del crimen organizado, como una de las cabezas ocultas, como uno de los capos de capos, pues no creo que sea cualquier cosa y difícilmente a una persona de ese nivel se le iba a engañar tan fácilmente. No, obviamente yo sí considero que hubo una participación del gobierno norteamericano, en este caso dicen que es del FBI, eso sí no lo sé, pero pues yo creo, concibo que sí. Ahora, ¿por qué Ken Salazar puede decir que él dice la verdad? Son dos cosas. Recordemos aquellas películas de Misión Imposible, ¿no? Cuando se le dice al actor principal, ¿no?, que en caso de captura el gobierno desconocerá cualquier conocimiento o no sabrá cualquier conocimiento de las acciones, ¿no? Pues sí, efectivamente, en temas de espionaje, cuando las cosas salen mal o cuando las cosas salen bien, de todas maneras, el gobierno norteamericano nunca o hasta ahorita no aceptaba realmente su participación. Siempre todos sabíamos que han participado en muchos operativos a nivel mundial y sabemos que han sido ellos, pero oficialmente ellos niegan o de manera automática negaban esa participación. Entonces, pues posiblemente Ken Salazar recibió órdenes para negarlo y seguir negándolo, porque además el hecho de que ahorita el gobierno de norteamericano acepte este suceso no significa que realmente este suceso sea. Es decir, eh, como tal, porque el gobierno norteamericano ahorita acepta, pero recordemos que ahorita es el gobierno del Partido Republicano y que en Salazar formaba parte del gobierno demócrata. Entonces, en esas condiciones, pues la situación se puede ver claramente que pues aunque son gobiernos distintos, partidos políticos distintos, pues uno se sostiene y el otro pues simplemente acepta. Ahora, la otra es que no tuviera conocimiento Ken Salazar de los hechos, que efectivamente no lo supiera. Y si no lo sabía, pues es por una razón, porque muchas veces las agencias no informan, a veces ni al presidente de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y a veces entre ellas tampoco tienen conocimiento de los operativos que están haciendo. Allá las cosas
operan de una manera distinta a México. Cada agencia a veces tiene su propia agenda y en ese sentido, posiblemente, si Ken Salazar dice la verdad en ese libro, pues sí, a lo mejor él no tenía conocimiento y no lo tenía incluso hasta el procurador norteamericano, porque aunque el FBI dependa del procurador, vuelvo y repito, a veces ni el presidente está enterado de lo que están haciendo. Entonces, ahora, aquí también quiero señalar que ya hay un juego político internacional, ¿eh? Al gobierno de Morena, al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues les conviene que Ken Salazar niegue estos hechos, que Ken Salazar busque la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, pues porque es un aliado político y esa es una realidad. Para nadie es oculto que Ken Salazar tenía muchas afinidades con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso él mismo acepta en ese libro, según se ha filtrado temas relacionados con el libro. Entonces, está jugando también aquí una situación política internacional muy interesante, ¿no? Eh, eh, en Estados Unidos, Trump representa en este momento un nacionalismo ultraderechista y conservador que pues es el que tiene ahorita el control, pero que también se está debilitando porque Estados Unidos ha tenido actuaciones difíciles y complicadas frente a otros sucesos como el tema de Irán y frente a otros hechos como es la crisis propia económica que hay en Estados Unidos. Por el otro lado, pues el Partido Demócrata pues empieza a buscar su camino, primero en torno a las elecciones intermedias, que son en este año, en el mes de noviembre, para que de alguna manera puedan tener el control del Congreso por encima del Partido Republicano, que es el partido que se encuentra sustentando al presidente Trump. Entonces, en Estados Unidos ya hay un juego político en donde se están viviendo fuerzas y contrafuerzas que son muy claras en los sucesos que estamos observando. Y hay una lucha clara por el poder en Estados Unidos. Y en México, bueno, pues en México obviamente Morena quiere mantener el poder, empieza a debilitarse por tantos sucesos que se han realmente ventilado sobre la corrupción que hay en el gobierno y en las filas de ese partido, y pues obviamente han ido perdiendo y están perdiendo al parecer terreno. Lo que sucedió en Coahuila en las últimas elecciones lo demuestran, ya que en esas elecciones pues se llevó carro completo el PRI, a quien se consideraba que pues ya estaba prácticamente acabado. Bueno, pues los juegos, las fuerzas políticas están echadas a andar. Lo que México requiere en esas condiciones es certidumbre. Necesitamos un gobierno que sea transparente, que combata realmente el crimen organizado, que luche por combatir la corrupción y que permita que nuestro país realmente tenga una depuración, porque los niveles de violencia, de inseguridad, los niveles de corrupción, los niveles de saqueo que se están viviendo, que se vivieron con el PRI, que se vivieron con el PAN, pero que también se están viviendo con Morena, no pueden continuar. Realmente la sociedad mexicana estamos siendo cautivos ante una situación en la que buscamos o hemos buscado una transformación que por desgracia no se está logrando ni se está consolidando. Lo único que estamos observando es que se están reestructurando las mafias, se están reforzando y las cosas siguen siendo y siguen empantanadas. Entonces, en Estados Unidos, pues la situación tampoco es tan fácil. También ya hay una crisis económica. En este momento se vive una crisis política por lo que está viviendo, por la postura tan extrema que está presentando el presidente Donald Trump. Hay también ya una polarización en los Estados Unidos muy clara
sobre los que apoyan a Trump y los que no lo apoyan. Ya hay realmente empiezan a visualizarse consecuencias de una crisis económica y política fuerte. Ellos ya empiezan a tener también efectos de una cierta recesión. En otro programa hemos analizado la crisis que vive Estados Unidos económica y por qué realmente era importante también mantener y fortalecer el mercado de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero Trump trae otra visión en donde pues su visión es más de colonización. Para Trump es más importante colonizar que tener socios comerciales. Y definitivamente va a ser, yo creo que imposible para él colonizar a nuestro país. Y aunque tienen la fuerza política, la fuerza militar y la fuerza económica para intentarlo, pues definitivamente México no va a ser un hueso duro de roer y creo que muchas partes de América Latina tampoco. Esto no significa que México deba de ser enemigo perpetuo, continuo y eterno de Estados Unidos. No, al contrario, debemos de armar puentes, puentes de relación, puentes de cooperación económica, puentes de cooperación política, puentes de cooperación en materia de migración, en materia de seguridad con Estados Unidos, porque son fenómenos que tienen que resolverse de manera conjunta y global, no pueden resolverse de manera individual. Ellos tienen un problema muy fuerte de consumo de drogas. Hay mafias en Estados Unidos encargadas de la distribución de drogas en su territorio. Tienen una mafia muy fuerte en el tema del tráfico de armas que nos afecta a nosotros. Entonces, estos temas tienen que analizarse de manera conjunta y global y no a través de un rompimiento. Entonces, desde Libertad Democrática, lo que hacemos nosotros y lo que nosotros invocamos es un llamado a la legalidad, al respeto a los derechos humanos, al respeto a la convencionalidad internacional, al respeto a la Carta de las Naciones Unidas y sobre todo el respeto a la soberanía de cada una de nuestras naciones, sí con cooperación, no con subordinación. En eso estoy muy de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y como decía don Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Luchamos y proponemos que haya paz, pero que haya cooperación. Sí, que haya cooperación, que de ambos lados del río, que nos divide como frontera, haya el trabajo que a cada país le corresponde en base a su combate a la corrupción y que fortalezcamos nuestra democracia. Debe de haber democracia, debe de respetarse la voluntad soberana del pueblo, debe de respetarse los derechos humanos, la división de poderes, debe de respetarse la transparencia, deben de fomentarse y fortalecerse órganos autónomos que permitan equilibrar pesos y contrapesos. Debemos de ir por realmente un cambio que en este momento no se está dando, pero sí queremos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias y espero haya sido de utilidad lo que aquí platicamos. Nos vemos la próxima. Y como una petición especial para nuestros amigos de Estados Unidos, para Ken Salazar, para Ron Johnson, con todo respeto, para el presidente Trump, la misma frase de Benito Juárez en inglés. Among individuals, as among nations, the respect for the right of others is peace. Benito Juárez. Muchas gracias.